y tienen que seguir dando esperanza a todos. Un caluroso saludo a todas las personas que hoy se unen a esta nueva producción del Seminario Nacional llamada Diálogos, un espacio pensado para discutir temas de carácter filosófico y teológico, fruto de la producción y del esfuerzo académico de nosotros los seminaristas acá en el Seminario Nacional Nuestra Señora de los Ángeles. Un gusto que hoy nos acompañen en este primer episodio de esta serie de capítulos que se van a estar publicando en torno a esta temática. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Chris. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Estoy muy emocionado de estar acá para compartir sobre un tema tan apasionante como es la filosofía y que también nos puede enseñar mucho para la vida. Y un placer también compartir con usted, que yo sé que usted sabe bastante de filosofía y voy a aprender más yo. No, yo creo que yo soy el que va a aprender más. Usted está más fresco con los conocimientos filosóficos. Pero bien, hermanos, es que específicamente en este primer capítulo hoy vamos a abordar algunos principios básicos de la filosofía, empezando por en sí misma qué es, ¿no? Porque quizás a muchos de ustedes se les hace ajeno el concepto o la definición de la filosofía. Tal vez antes de empezar, no sé si le parece que nos podemos presentar un poquito más, como tal vez que sepan del año y de todo. Bueno, muy brevemente, mi nombre es Fernando José Mora Martínez y yo estoy ahorita en el tercer año de filosofía, cuarto año de la formación, aquí en el Seminario Nacional. Y mi nombre es Christopher Salas Zúñiga, soy seminarista de la diócesis de Alajuela, de la parroquia de San Ramón, y me encuentro, por gracia de Dios, cursando el último año de la formación inicial acá en el seminario. Sí. Muy bien. Bien, hermanos, quizás un primer elemento que nosotros tendremos que abordar en esta noche es la definición de filosofía, por lo menos desde su raíz etimológica en cuanto a la palabra como tal. La palabra filosofía es una palabra compuesta de otras dos palabras del griego, philos y sofía. Pues philo significa amor y sofía es sabiduría. De modo que la filosofía podría definirse entonces como el amor a la sabiduría. Esto ya nos hace entrar un poco entonces en qué es la filosofía y qué utilidad tiene. Pues bien, hay que decir que la filosofía, y a mí me gusta definir la filosofía desde la concepción que presenta Aristóteles, que es uno de los filósofos más antiguos y tremendamente importantes hasta el día de hoy por su pensamiento que ha marcado tremendamente Occidente, sobre todo. Eh, Aristóteles define la filosofía como el conocimiento de las últimas causas. Con últimas causas se refiere a llegar a la raíz, digámoslo así, del porqué y de la existencia de cuanto es posible conocer para el hombre. Por lo tanto, Aristóteles no solamente se queda con lo que sensiblemente él es capaz de percibir, sino que él se cuestiona hasta dónde puede llegar su comprensión de la realidad. Pongo un ejemplo muy sencillo. Creo que muchos de nosotros podemos por la mañana contemplar la luz del sol, contemplar el césped verde o incluso contemplar una planta. Pero creo que pocas veces nos cuestionamos por qué el zacate es verde, por qué la planta es como es, si tiene alguna función o no, cuál es su razón de existir, si es temporal o infinita, si se acaba, si nos parece bella, por qué nos parece bella. Y esto nos lleva a qué podríamos definir por belleza. Es decir, ven que el filósofo o la tarea de la filosofía consiste en cuestionarse, podríamos decir en una palabra más técnica, problematizar lo que se conoce, lo que se ve, lo que se percibe, y problematizándolo, querer encontrar una respuesta más profunda a lo que en una primera instancia yo no sería capaz de captar. ¿De Sí, acuerdo? claro. Me parece que es una buena forma y por eso me gusta la definición de Aristóteles, el conocimiento de las causas últimas, es decir, ir más allá. Y de hecho, si lo vemos, es muy interesante porque podríamos imaginarlo como escalones, tal vez, en el conocimiento. Yo podría verlo de esa manera. Por ejemplo, la ciencia estudia todo lo referente a estructuras, sistemas que están presentes en la naturaleza, en los animales, en los seres vivos, y a partir de ahí empieza a explicar, bueno, cómo es que funciona. Entonces, si lo pudiéramos poner como en un escalón, la filosofía sería el segundo escalón, que entonces, como explicaba usted, el tema de la flor o el zacate, bueno, por qué tiene el color, por qué es bello. Entonces ya estamos subiendo otro escalón
que es el de preguntarnos por las causas de aquellos elementos naturales. Entonces, a partir de ahí, nosotros damos como un pasito más. Estamos acostumbrados a ver las cosas por el funcionamiento como tal, pero hay algo todavía más allá. Y de hecho, la filosofía comprende eso y hasta cosas que se nos escapan de lo sensible. Era lo que decía Esteban, Aristóteles tiene un conocimiento muy empírico, diríamos que es con el conocimiento sensible, pero también trasciende entonces a los elementos que tal vez nosotros no podemos ver, pero que son parte de la realidad. Así es, definitivamente. Quizás yo nada más quisiera, Fer, agregar el elemento de cómo nace la filosofía. Bueno, la filosofía indudablemente nace en la cultura griega, ¿no? En lo que hoy incluso conocemos hasta el día de hoy como Grecia, este país europeo que se ubica en las costas del mar Mediterráneo, y surge la filosofía como el intento que hacen los primeros hombres en pasar del mito al logos. ¿Qué significa esto? Porque puede sonar un poco extraño. El mito, por mito se refiere a las explicaciones que los antiguos trataban de dar a las cosas, pero no desde el razonamiento o desde la duda, sino que tenían historias que ellos mismos inventaban o creaban, digámoslo así, eh, pero que eran fantasiosas, que no eran comprobables, que más bien eran muy poco probables, para explicar fenómenos que se les hacían completamente incomprensibles. Entonces, cuando decimos mitos, porque se trata de pasar de aquella leyenda o de aquella narración tradicionalmente usada para explicar un fenómeno, y se trata de la comprensión de ese fenómeno, a un cuestionamiento serio, al logos. Por eso, por logos, esta palabra griega entendemos razón, ¿no? La capacidad de razonar. Sí, claro. Y de hecho, a partir de ahí, no es que digamos, a partir de ese momento es que el hombre ya tiene como un pensamiento y que antes no lo tenía, sino que quiere decir que es un pensamiento que va evolucionando a una de las cosas que yo le veo a la filosofía, que es de las utilidades que tiene, que es la capacidad de asombro que le da a uno maravillarse de esa realidad. Es bonito porque a usted le cambia la concepción de lo que tiene que ver con las cosas que me rodean. Yo estoy acostumbrado a ver, no sé, un perrillo ahí en la calle, o estoy acostumbrado a ver a las personas, estoy acostumbrado a ver el cielo y tal vez paso por alto, que eso es una maravilla, una realidad que me circunda y a partir de ahí yo puedo ver que hay cosas más allá. Entonces, claro, una de las utilidades tiene que ver esa capacidad de asombro, que es lo que tenían los griegos y que empieza a desarrollar ese pensamiento. Exacto. Fer, y en esa misma línea del asombro, yo sí me gustaría preguntarte, ¿de qué modo la filosofía le ha ayudado en su comprensión de la fe? Porque si estamos hablando de asombro, bueno, entonces, ¿cómo se relaciona esta capacidad de asombro con su vivencia de la fe católica? Pues para mí, la mayoría de las cosas que yo verdaderamente he podido constatar lo veo en Fides Ratio, que era bueno, es el documento del Papa San Juan Pablo II, si no me equivoco, salió en el 98, el año en que yo nací, estaba saliendo. Y él hace una relación, el Fides Ratio, son palabras latinas para fe y razón. Entonces, como la fe y razón se complementan, no es que una y otra tienen que separarse, como piensan algunos tal vez que la fe es algo irracional y más bien el que piensa por sí mismo se da cuenta de que la fe son puras especulaciones, puras tonterías, sino que esas dos tienen una unidad. Y, por ejemplo, cuando se hable, si Dios quiere, en estas cápsulas de medieval, entonces se verá cómo ahí hay un complemento perfecto entre la filosofía y la teología. Y es muy bonito porque la filosofía llega a comprensiones y a argumentos que ayudan a sostener la fe, por ejemplo, todo lo que es la teología, el discurso que podemos hacer sobre Dios, y la teología y todo lo que es la revelación, lo que vemos, la revelación de Dios en la fe, potencia esta filosofía, potencia la razón a cosas que jamás hubiéramos llegado nosotros. Entonces, eso es algo hermosísimo, de fe y razón. O sea, sí tienen un complemento y sí se le ve de una razón de ser en la iglesia. Exacto, creo que podríamos decir de cierto modo, a manera más ilustrativa, que la filosofía se convierte como en el esqueleto
sobre el que avanza la teología. No porque depende exclusivamente de ella, pero sí porque se vuelve un instrumento útil para explicar argumentativamente los contenidos de la fe, es decir, mediante el conocimiento, mediante la capacidad lógica, mediante la comprensión racional, aunque sabemos que la fe nos brinda un conocimiento que el ser humano no puede agotar en su entendimiento, ¿verdad? Sino que siempre lo superará, pero que la filosofía nos regala una serie de conceptos y de sistema de comprensión que nos acerca un poquito más a la amplitud de lo que la revelación en Jesucristo nos demuestra. Exactamente. Y entonces, Fer, en esta línea, creo que también cabe preguntarse entonces, ¿por qué la filosofía es importante para la iglesia? Ok. Bueno, dentro de lo que yo he podido ir divisando en estos años de filosofía, ya terminando el tercer año, la filosofía es importante para la iglesia, de hecho, por lo que yo le comentaba anteriormente, porque como usted dice, no es que una anula la otra, sino que entre las dos colaboran. Entre las dos colaboran para darle una razón de ser a la fe, que sabemos que hay cosas que por la razón jamás hubiéramos alcanzado, por la razón natural del hombre, pero que igual el hombre necesita como satisfacer esa necesidad de, bueno, sí, yo creo en esto, me gustaría entender un poquito más esto que creo. Entonces, ¿qué es lo que hace la filosofía? La filosofía me ayuda a entender y entendiendo amo más. De hecho, yo en estos años lo que me he dado cuenta es que todos estos filósofos que tenían una búsqueda de la verdad, sin saberlo, estaban buscando a Cristo, que es la verdad para nosotros, y que creemos realmente que Él es el culmen, ¿verdad? De toda la revelación de Dios y todo lo que tiene que ver con la verdad absoluta, está en Él. Entonces yo creo que es muy bonito, porque la filosofía, ¿verdad? Mientras más usted comprende, más ama. No es un efecto contrario de que yo mientras más comprendo, más bien pierdo la fe, sino que es un complemento. Exacto, realmente que sí. Y eso me lleva a otro tema que, como que quisiéramos ir cerrando este capítulo, pero que me parece fundamental abordar, y es el tema de que muchas veces se considera que que la filosofía es atea, Mm, o que alguien que es filósofo necesariamente debe ser no creyente, como si la filosofía fuese incompatible o incongruente con la fe. Pero vemos que esto no es así. Primero que todo, porque tenemos muchísimos filósofos creyentes, cierto. muchísimos filósofos cristianos y dentro de ellos muchísimos filósofos católicos. De hecho que en gran medida durante la Edad Media, la iglesia, por lo menos en Occidente, porque también durante la Edad Media hubo un gran desarrollo filosófico en el mundo árabe, por ejemplo, pero que en Occidente, en el Occidente cristiano, grandes filósofos hicieron aportes tremendos, como por ejemplo, bueno, San Agustín, más bien antes, durante la Edad Patrística, ¿verdad? Siglo V por allí, pero ya en la Edad Media, ¿verdad? Santo Tomás de Aquino, que es Excelente. la mente maestra, ¿no? Extraordinaria. De tradición aristotélico, perdón, de tradición aristotélica, ¿verdad? Y sus propios aportes que él realiza según la tradición aristotélica que recibe y que fue resguardada por los árabes después de la caída del Imperio Romano. Todo ese conocimiento se conserva principalmente en el mundo árabe y le llega a Tomás, y Tomás hace un despliegue filosófico impresionante y que también enriquece su teología de forma extraordinaria. Por poner un ejemplo, pero también tenemos filósofos más recientes, también de enorme talante, dentro del mundo católico, ¿verdad? Como por ejemplo lo es Jacques Maritain, por ejemplo, Sí. como lo es La fenomenología. la misma fenomenología de Stein, Aquí lo tenemos a Edith Stein y a Santo Tomás de Aquino, ahora que lo estábamos mencionando. exacto, Edith Stein, que por ejemplo fue incluso atea, ¿no? Y leyendo la vida y la obra de Santa Teresa de Jesús, se convierte al cristianismo, incluso ella siendo de origen judío, y recupera la fe. Entonces vemos que la filosofía y la fe no son dos cosas incompatibles. No, para nada. Porque, precisamente, porque la fe no niega ni suprime la racionalidad de la persona que adopta la fe. Porque, y también aquí traigo a alguien que podríamos considerar un enorme filósofo católico, Gilbert Keith Chesterton, ¿verdad? Que es este escritor y converso al catolicismo también inglés del siglo XIX. Chesterton dice que
para entrar a la iglesia se nos pide quitarnos el sombrero, no la cabeza. Y bueno, él fue un tremendo también filósofo. Y Chesterton nos deja claro también que eh, la fe más bien exige un ejercicio de la comprensión más profundo porque Sí, el deseo humano de verdad está muy ligado a la búsqueda de la experiencia espiritual, ¿verdad? Y entonces más bien quien conoce a Jesucristo descubre la gran verdad de su vida. Sí. Y conociendo la gran verdad de su vida necesariamente necesita comprender y explicar y comunicar aquello que le sucede. Y por esto la filosofía no es incompatible con la fe, al contrario, ambas se unen porque ambas aspiran a la verdad, buscan la verdad y pueden coincidir en esa búsqueda. sí, claro. Y de hecho, con todo el camino del pensamiento, nos damos cuenta de que todos estos filósofos que al final, hasta incluso llegando a buscar más allá, encuentran, por ejemplo, la verdad plena y se convierten. Todo eso nos hace ver que entonces en la fe sí hay complementos de un pensamiento que, ¿verdad?, se desarrolla naturalmente. Y de hecho nosotros en el próximo programa, si Dios quiere, con los hermanos de nosotros que van a hablar ya sobre el origen de la filosofía. Bueno, ya Chris nos anticipó un poco lo de la antigua Grecia y lo de los presocráticos también lo veremos con ellos. Hace ver que en realidad toda esta línea de pensamiento y todo este desarrollo es porque nosotros siempre vamos a tener esa alma inquieta que busca lo trascendente, que busca la verdad. Y de hecho, Santo Tomás, de hecho lo dice muy, muy bonito. Es que yo ahora estoy haciendo un ensayo sobre eso, sobre el bien universal y el bien particular, hacia dónde se inclina el alma. Pero bueno, el alma siempre busca lo trascendente y por eso nosotros nos hacemos esas preguntas. Y yo creo que eso es de verdad maravilloso y lo llena a uno como de mucho asombro, de mucha fe y de mucha alegría. Así es, definitivamente creo que esto es un tema amplísimo. Evidentemente nosotros no agotamos el tema ni podríamos hacerlo aunque quisiésemos. De verdad, hermanos, sigan conectándose a estos episodios que se van a seguir publicando en la página de nuestro Facebook del Seminario Nacional y también en el canal de YouTube para que puedan seguir conectándose, alimentándose de estos pequeños conocimientos que nosotros como también estudiantes de filosofía y de teología quisiéramos compartir con ustedes. Pero por lo demás, agradecidísimo, Fer, por este espacio tan largo. Muchas gracias, de verdad, a usted. Para mí ha sido un placer y una alegría y ojalá que podamos seguir compartiendo esos encuentros. Así es, definitivamente. Muchas gracias, hermanos. Muchas bendiciones y nunca se cansen de buscar la verdad.